comparto mi pantalla, ¿no? Quería empezar con un problema de la clase pasada, que bueno, ahí ya hubo unas cosillas que ya no pude ver tanto en detalle por la bendita tos, pero nada más para que lo chequemos y de ahí lo retomamos, ¿no? Entonces esto fue básicamente de lo que estuvimos viendo la clase pasada, cómo podíamos ver estos diferenciales y cómo podíamos determinar cambios en una cierta dirección, el cambio de la superficie que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo una superficie en 4 dimensiones, no la puedo visualizar, pero sí me gustaría ver cuánto es el incremento de esa superficie cuando me muevo un paso pequeñito en una cierta dirección, ¿no? En este caso, yo voy a partir de este punto, me voy a mover en esta dirección y el paso va a ser pequeñito tanto como 0.1 unidades, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, ¿no? O como ya habíamos visto, básicamente lo que hay que resolver es esta ecuación y entonces lo que tenemos que primero sacar es las derivadas parciales, ¿no? Saco la parcial, aquí ya las puse rápidamente, no es mucho dificultad. La parcial de la función con respecto de x, con respecto de y, con respecto a z, entonces la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna, como todas están independientes, pues es muy rápido, ¿no? Ponerlas cada una de las parciales. Sabemos que el vector u en este caso está definido de esta manera. Necesitamos normalizarlo, ¿verdad? Digo, utilicé ya la notación u, entonces le cambié aquí a b. Entonces ya tenemos aquí el vector normalizado que simplemente me está denotando la dirección, ya sin aportar un componente de tamaño, ¿no? Y entonces directamente sustituimos en la ecuación, me va a quedar ya nada sustituyendo los valores del punto, exactamente aquí me interesa, ¿no? ¿Verdad? Entonces me queda el gradiente de la función evaluada en el punto por producto escalar, el vector normalizado, ¿no? Bueno, aquí me faltó a lo mejor poner un paréntesis que quede más claro, por el paso que estoy dando, ¿no? Es decir, el ds. Y ya directamente hice la cuenta, hágala con calma, porque sí, está complicado 6/169 por 3 séptimos, pues obviamente queda un número bastante grande, entonces chéquenlo. En principio creo que metí bien los valores en la calculadora, me sale este número multiplicado por el valor de s, entonces me queda esto de acá que lo podemos aproximar como 4 por 10 a la menos 3 unidades, ¿no? Entonces por un paso de 0.1 voy a tener un incremento de 4.1 por 10 a la menos 3, ¿no? Unidades. Esto lo podemos ver como el incremento de la función, o también lo podríamos ver, si lo pensamos como diferenciales, como el error, ¿verdad? Si yo hago el cálculo en un punto, bueno, si lo pensamos más bien como el diferencial, como tal, ¿no? También podríamos ver o podríamos calcular el error que pasa cuando yo me alejo, ya sea en una cierta región, ¿no? Que eso ya lo habíamos visto con la otra definición de diferencial. Pero bueno, quiero resolver nada más un problema así muy, muy rápido para retomar lo que nos quedamos, bueno, lo que vimos en la clase pasada, y entonces ahora sí, entrar al siguiente tema, como recordarán, como lo hicimos en cálculo de una variable, pues ver ahora sí cómo podemos aplicar el cálculo para ver máximos y mínimos. Y como recordarán, también aquí, que les pongo, cuando teníamos una función de una variable y queríamos ver dónde la tangente era, bueno, queríamos encontrar los valores extremos, buscábamos dónde la tangente era horizontal, ¿no? Entonces, con esto buscábamos los puntos máximos y mínimos locales. Es lo que hacemos en una dimensión, ¿no? Bueno, podríamos encontrar máximos, mínimos locales y puntos de inflexión, ¿no? Que es lo que nada más se podía en una dimensión. Cuando tenemos funciones, en este caso vamos a dejarla de 2 variables para que lo podamos nosotros graficar y visualizar. Entonces lo que vamos a buscar es dónde se tiene igual máximos y mínimos de algún otro punto, ¿no? En este caso, en lugar de buscar cuando la recta tangente es horizontal, vamos a buscar cuando el plano tangente es horizontal, ¿no? Exactamente como lo habíamos hecho. Antes en una curva, veíamos la recta, ahora si tengo una superficie, pues ver todo el plano, ¿no? Pues todo el plano horizontal. En este caso, ya no voy a tener puntos de inflexión, lo que voy a tener es puntos máximos, puntos mínimos locales y lo que es el conocido punto silla que ustedes estuvieron trabajando
con ese tipo de puntos, ¿no? Que es lo que les pedí en una ecuación en particular, que sacaran las curvas de nivel, ¿no? Para una x cuadrada menos y cuadrada, creo que era, o y cuadrada menos x cuadrada, no me acuerdo cuál era la expresión, pero una de esas ustedes la estuvieron trabajando y ya vieron que en algún punto se veía como que tenían una curva que iba, que siempre estaba positiva en un corte, y en otro corte tenían curvas que siempre estaban negativas. Entonces, eso va a ser lo que conozcamos con puntos y ahorita lo definimos más formalmente. Entonces, primero, obviamente, antes de empezar a trabajar con estos máximos y mínimos, vamos a definir, como hicimos también en cálculo de una variable, definir formalmente qué es estos puntos máximos, ¿no? Nada más para tener esta definición, ¿no? Entonces, lo que le pongo aquí es definición, y entonces vamos a tener una función definida en una región D que tiene alrededor del punto A, B, ¿no? Es lo que nos va a interesar en este momento. Y entonces vamos a decir que la función evaluada en el punto A, B es un máximo local si se cumple este criterio, ¿no? Es así tal cual lo que ya platicamos, nada más lo estamos formalizando, ¿no? Entonces el máximo local va a ser si el punto f de A, B es mayor que f de x, y para cualquier x y para cualquier y, ¿no? Obviamente ya saben que lo tomamos en un disco abierto para poder asegurar en un futuro que ahorita llegaremos a esa parte, que todas las derivadas existen, ¿verdad? Ahora, tenemos el otro caso. Cuando la función evaluada en ese punto es un mínimo local. Esto se va a cumplir cuando tengamos esta definición, es decir, que f de A, B es menor igual que f de x, y para todo x, y en esa región que estamos definiendo. Igual la región va a ser un disco abierto centrada en A, B, ¿no? Es decir, ahorita estoy hablando generalidades de las funciones en 2 dimensiones, pero lo podríamos llevar después en 3 dimensiones. Aquí lo que tendríamos, por ejemplo, una función de tres variables, perdón. Pues yo tengo 3 dimensiones, ¿no? 2 variables independientes. Si me lo lleva a 3 variables independientes, es decir, una superficie, una hipersuperficie en 4 dimensiones, pues podría pensar exactamente lo mismo, ¿verdad? Tengo una función evaluada en una terna A, B, C, sí, A, B, C, que sea mayor o igual siempre que cualquier X, Y, Z que vaya a tomar, ¿no? Exactamente es lo mismo, que no lo podemos ir llevando la definición, ¿no? Vamos a seguir trabajando ahorita en 2 dimensiones, pero ustedes vayan haciendo la conexión para funciones con más variables, ¿no? Entonces, en este caso, nada más también para seguir acotando bien la definición, decimos que los máximos locales van a ser los como puntos montaña que tenga la superficie definida de esta manera, ¿no? Que ya habíamos dicho. Y los mínimos van a ser los valles que tengamos, ¿no? Bien. Entonces, ahora también tenemos que para identificar estas variables, estos puntos cuando teníamos cálculos de una sola variable, teníamos diferentes criterios, ¿no? Uno de ellos era el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada no servía para identificar los puntos críticos que llamamos para esas funciones, ¿no? Entonces, igual vamos a poner aquí ya la definición, ¿no? Si la función, igual de 2 variables, tiene un máximo o un mínimo local en el punto A, B, entonces las primeras derivadas parciales existen y se va a cumplir esta condición. Es decir, que la parcial con respecto a X y la parcial con respecto a Y es igual a 0. En ese caso particular nos quedamos con esas 2 dimensiones porque ya habíamos visto que, por ejemplo, para definir un plano, bastaba con 2 vectores, ¿no? 2 vectores que vivan en ese plano. En particular, pues vamos a quedarnos con esta región. Y si, por ejemplo, la parcial con respecto a X es igual a 0 y la parcial con respecto a Y es igual a 0, ya podemos ver que todo el plano va a tener pendiente igual a 0. Aquí hago la demostración para que lo vean. Por ejemplo, si yo estoy tomando el punto A, B, la función en ese punto, entonces puedo tomar esta función en particular, ¿no? Es decir, voy a hacer un corte tomando Y constante y entonces voy a tomar una función que solo depende de X. En este caso, si ya no la estoy cortando ahí, yo voy a tener que va a tener un extremo esta curva cuando G de A, que es el punto donde tiene un máximo, es igual a 0, ¿no? Que es exactamente si me lo llevo a esta definición, o sea, G de A me está diciendo el punto máximo cuando se tiene una sola variable. Pero yo ya había tomado en el punto B, en Y igual a B, que estaba haciendo el corte ahí. Entonces tengo la función, la derivada parcial
con respecto a X evaluada en el punto A, B, y tengo que eso es igual a 0, ¿no? Por esta definición. Entonces me queda esto que teníamos aquí, ¿no? Lo mismo lo podemos hacer para Y. Vamos a tomar que X es constante, corto en la otra dirección, X igual a. Hago el mismo procedimiento. Ahora vamos a ver cuando esa función, en este caso que le llamé h de y, tiene un máximo, va a ser cuando la derivada se haga 0, y entonces todo esto me lleva a que la parcial de y con respecto de x evaluada en el punto A, B es igual a 0, ¿no? Entonces básicamente son los dos criterios para establecer, bueno, son los criterios que sé que se tienen que cumplir cuando yo ya haya verificado que eso es un máximo. Acuérdense que eso es, lo tenemos en una variable igual, ¿no? Que fuera un máximo, un mínimo o un punto, o un punto de inflexión, implicaba que las derivadas eran iguales a 0, no al revés. Que la derivada sea igual a 0 no implica que sea un máximo o un mínimo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. En ese caso es igual, ¿no? Si tengo un máximo, un mínimo en el punto A, B, tiene que ser las derivadas 0, ¿no? Exactamente igual. Bien, en este caso, por ejemplo, ya tomando esa definición que teníamos de las derivadas parciales iguales a 0, esta que teníamos aquí y esta que teníamos acá, la podríamos sustituir en el plano, nada más como para ver cómo se vería. En este caso yo sé, o yo recuerdo, que la ecuación del plano la puedo ver así, con las derivadas parciales, y en este caso particular, yo sé que esos son iguales a 0, entonces lo tomo, aplico la definición, y entonces me queda que z es igual a f de A, B, ¿no? Exactamente eso, ¿no? No está cambiando, es una constante. Entonces nada más es como la definición, ¿no? Bien, entonces ya tenemos un criterio para encontrar, bueno, criterio que se debe cumplir cuando se tenga un máximo o un mínimo, ¿no? Ya establecido que es un máximo o un mínimo. Ahora vamos a ver sobre quién vamos a estar haciendo esta búsqueda, ¿no? Sobre qué puntos vamos a ir buscando estos máximos y mínimos. Para lo cual, obviamente, como tenemos diferentes puntos aquí, ya que estamos en un espacio de 2 dimensiones, vamos a definir primero el punto interior. Entonces, un punto interior de la función f de x, y, donde es la parcial y con respecto a x y con respecto a y se haga 0, va a ser un punto crítico, ¿no? La función. Es decir, este punto crítico va a ser candidato a ser máximo o mínimo. En este caso, si se fijan, no vamos a determinar de antemano, como hicimos en cálculo de una variable, que tengamos un intervalo cerrado. Vamos a dejar toda la función libre, ¿no? Nada más vamos a ver dónde sus derivadas se hacen 0, y eso ya nos dará un indicio de si podría ser un punto máximo, un mínimo o un punto silla, ¿no? Bien. Entonces, este teorema nos va a decir que son los únicos puntos donde la función pueda tener valores extremos, ¿no? Nada más eso es así, lo que les dije ahorita, lo que vamos a ver. Y ya, cuando estemos considerando una región no abierta, que consideramos una región cerrada, ya podríamos tomar que también los puntos fronteras son candidatos, ¿no? Igualito como hicimos también una variable. En una variable ya ven que teníamos donde se hacían 0 las tangentes, y también veíamos los intervalos cerrados, ¿no? Evaluábamos en los intervalos cerrados para ver si era candidato a extremo o mínimo absoluto, ¿no? Los extremos donde las derivadas se hacían 0 eran relativos, y los extremos donde evaluamos eran ya calcular los absolutos en esa región, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver otra definición. Entonces, ahora, una función derivable tiene un punto silla. Ahora nos falta definir el punto silla, ¿no? Si, bueno, en el punto A, B, si en este disco abierto tiene puntos en donde se cumpla que para algunos casos f de x, y es mayor que el punto que evaluamos, y en otros casos f de x, y es menor que la f en el punto A, B, ¿no? Cuando tenemos un punto mínimo es realmente bastante sencillo decir que es un punto mínimo o un punto máximo, porque ya sabemos que el punto mínimo va a ser menor que cualquier punto. Punto máximo va a ser mayor que cualquier punto, pero este punto sí es un punto diferente. Como les decía, como lo vieron ustedes cuando calculaban las superficies o las curvas de nivel, teníamos estos dos comportamientos. En una dirección eran mayores y en otra dirección eran menores, ¿no? Aquí nada más lo establecemos de esa forma, ¿no? Y entonces vamos a empezar ahora sí a evaluar, ¿no? Ya tenemos
definido básicamente todo lo que necesitamos. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver una región en donde queremos encontrar los valores extremos. Ahorita todavía no tenemos para establecer la naturaleza del punto, pero por lo menos vamos a ver qué puntos son candidatos a ser máximos o mínimos. Y a ver si por inspección de la superficie podemos más o menos ver cuál es su comportamiento, pero todavía no tenemos el criterio como tal, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que tenemos esta región, x cuadrada más y cuadrada menos 4y más 9, y queremos encontrar los valores extremos locales que tiene, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es dónde tiene un plano con pendiente 0, ¿no? En este caso, si se fijan, bueno, tiene los dos elementos al cuadrado, entonces es un paraboloide, ¿no? Y ese es el que le grafico aquí, ¿no? Este paraboloide que estoy dibujando aquí es un paraboloide recorrido, es lo que estamos a ver. Se ve de la inspección de la curva, digo, en este caso que tenemos la superficie, se ve que va a ser un mínimo, pero bueno, vamos a ver cuál es su comportamiento, ¿no? A ver si lo podemos intuir del análisis algebraico. Entonces, por ejemplo, de esta curva sacamos la primera derivada parcial, me va a quedar 2x, sacamos la derivada parcial con respecto de y también, me va a quedar 2y menos 4, y entonces tenemos que resolver estas dos ecuaciones, ¿no? Se tiene que cumplir que f de x es igual a 0 y f de y es igual a 0. Los dos tienen que ser iguales a 0. En este caso, afortunadamente, por cómo está, quedan independientes, ¿no? Una no depende de la otra, entonces para que f sub x o la parcial con respecto de x sea igual a 0, basta con que x sea igual a 0, y para que la parcial con respecto de y sea igual a 0, lo mismo, ¿no? Basta aquí despejar que y sea igual a 2. Entonces, la única posibilidad para tener un punto extremo es el punto 0,2. Si lo evaluamos, va a ser el 5, ¿no? Nada más simplemente metimos el 0,2 en la función y ya me da un 5, ¿no? Ahora, si fijan, esta función que tengo aquí escrita, yo la puedo reescribir simplemente para que sea más fácil analizar su comportamiento sin que tenga que meterme todavía en herramientas de cálculo, más allá de lo que hicimos ahorita del punto, ¿no? Por ejemplo, veo que x está solito, lo puedo dejar así y luego puedo intentar reescribir las coordenadas de y, ¿no? Entonces lo puedo yo, si se fijan, reescribir de esta manera, ¿no? Le tomo aquí 4, eso lo puedo ver como un trinomio cuadrado, lo puedo reescribir entonces como un binomio, y me queda más 5, ¿no? En este caso, por ejemplo, entonces, lo menos que puede valer esta función es 5, ¿no? Por este valor que tengo aquí. Todo lo demás, como este está al cuadrado y como este está al cuadrado, siempre van a ser valores positivas que se le van a sumar al valor de 5, ¿no? Lo menos que podría suceder es que tuvieran las dos valor 0 y entonces la función vale 5, ¿no? Entonces podemos, de la inspección nada más que hicimos ahorita de esta superficie, podemos ver que va a ser este punto crítico un mínimo local, ¿no? Y ya, entonces, el 0,2 era un mínimo local, como lo vimos en la gráfica que ya habíamos analizado y como lo podemos deducir ahorita del análisis algebraico que hicimos. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Como les decía, este caso, tenemos aquí que ustedes ya, bueno, de lo que he discutido, de lo que ustedes ya analizaban, ya pueden intuir más bien cómo va a ser el comportamiento. Pero vamos a hacerlo como lo hicimos ahorita con este criterio de la primera derivada que hemos definido hasta ahorita. Entonces quiero analizar esta superficie y quiero encontrar los valores extremos. Bien, sacamos la derivada y me va a quedar la parcial con respecto a x es igual a menos 2, la parcial con respecto a y es igual a, menos 2x, y la parcial con respecto a y es igual a 2y. En este caso, entonces, no queda de otra más que el único punto crítico sea el 0,0, que es cuando estas dos se hacen 0, ¿verdad? No tienen ningún valor. Sin embargo, vean lo que sucede, ¿no? Si yo hago un corte y quiero revisar cómo está comportando en esta dirección, es decir, cuando y sea constante y con la constante igual a 0, veo que la función siempre va a tener valores negativos, ¿no? Sé que la x cuadrada no puede tener valor negativo, pero el signo menos está explícito, ¿no? Entonces, ese siempre va a tener funciones que van hacia abajo. Y entonces podría pensar que tengo un máximo, porque todas las demás funciones son negativas. Sin embargo, si veo otro corte, vamos a tomar ahora este corte, es decir, cuando x es igual a 0, una constante, y entonces me va a quedar que tengo todas las y van a ser positivas y crecientes, ¿verdad? Entonces vemos que en una dirección son negativas crecientes, en otra dirección son positivas crecientes, entonces tengo los dos comportamientos. Y esta es la gráfica
estoy observando ahí, ¿no? Si me muevo en esta dirección, bueno, más bien al revés, ¿no? Si me muevo en esta dirección, va a ser decreciente, el otro lado igual, y si me muevo en esta dirección, va a ser creciente, ¿no? Lo mismo para el otro lado, ¿no? Entonces, esa es la famosa punto o silla, ¿no? Que supongo que se parece como una silla de montar de los caballos, entonces esa es la idea, ¿no? Bien, entonces son los casos que podemos encontrar ahorita. Podríamos tener también un máximo local, pues sería exactamente la misma idea, ¿no? Bien, entonces, como ya vimos, ¿no? Como igual que habíamos visto en una dimensión, el hecho de encontrar las derivadas cuando se hagan cero no nos asegura que tenemos para saber si es un máximo o un mínimo local. Entonces necesitamos extender nuestro criterio a la segunda derivada para ver qué está sucediendo, así como hicimos en una dimensión. Entonces tenemos este criterio de la segunda derivada, ¿no? Ahí. Igual, nada más para ponerlo de forma completa, bien definido, decimos que vamos a buscar una función de dos variables que tenga sus primeras y segundas derivadas parciales continuas en un disco abierto centrado en el punto A, B, ¿no? Entonces, si yo sé que se cumple de antemano este criterio, es decir, yo sé que es un punto crítico, sus primeras derivadas son igual a cero, entonces, para tener un máximo, mínimo local, se aplican los siguientes criterios. Bueno, es un poco más. Estos criterios. Entonces decimos que va a tener f un máximo local en el punto A, B, si bueno, no es cierto. La segunda derivada parcial es menor que cero y además se cumple que f de, bueno, que la segunda derivada parcial multiplicada por la segunda derivada con respecto de y menos la derivada cruzada al cuadrado sea mayor que cero, ¿no? Es decir, siempre voy a pedir que esto sea positivo y ya. Bueno, el criterio va a depender de esta segunda derivada, ¿no? Bien, tomo pastilla. Bien, aquí, si se fijan, no importa cómo lo quieran tomar, si con respecto a X o con respecto a Y, porque va a ser similar. No importa, pueden tomar. Sí, la función pasada solo va a tener un punto silla. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde tenga una función, un punto silla y un punto máximo, mínimo, no recuerdo bien, pero ahorita vemos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, con este criterio, yo puedo poner que la segunda con respecto de X por la segunda con respecto de Y, nada más despejando de aquí, yo puedo ver que es mayor, igual, no, mayor estricto, nada más estoy despejando, mayor estricto que la derivada cruzada. Pero si se fijan, la derivada cruzada, como está al cuadrado, siempre tiene que ser positiva. Entonces, si yo tengo que cumplir esta desigualdad, yo necesito que esto de aquí también sea siempre positivo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a tomar que la segunda derivada con respecto de X es negativa, forzosamente la segunda con respecto a Y tiene que ser negativa para que se cumpla que la multiplicación me da un valor positivo y se cumple este caso de aquí. Por eso no importa, por convención siempre se utiliza la parcial segunda con respecto de X, pero ustedes podrían tomar con respecto de Y si gustan, y tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí estamos poniéndolo por convención con respecto a X, pero pueden quedar con respecto a Y también sin problema. Ahora, otra consideración, déjenme, esto lo voy a borrar, no es tan importante, nada más será para que vean que es cualquier parcial segunda se puede quedar. Ahora, nada más vamos a recordar así muy rápidamente, con un dibujito, el criterio para una variable, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un máximo, vamos a poner f de x. Si yo dibujaba su derivada, ¿qué me va a decir, no? Primero tengo un comportamiento creciente, tiene una tangente horizontal y luego un comportamiento decreciente. Es decir, que si yo grafico la primer derivada, pues básicamente es esto, ¿no? Tiene un comportamiento positivo, es decir, es creciente, la derivada es positiva, y luego es decreciente, ¿verdad? Pasando en un punto por el cero. Y
si yo quiero sacar, bueno, esa es la primera derivada. Si yo quiero calcular la segunda derivada, aquí, bueno, ya es directamente una recta. Si calculo la segunda derivada, nada más me va a quedar un numerito. ¿Pero qué me va a decir? Aquí, por ejemplo, de esta condición, yo tengo que la pendiente es negativa, ¿verdad? Es decreciente. Entonces, de aquí, la segunda derivada es menor que cero, ¿verdad? Y siempre se cumplía este caso. Exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, vamos a decir que este es un máximo local. Si se cumpla que la segunda derivada es menor que cero. En este caso estamos esperando que se tenga el comportamiento similar en cualquier dirección, ¿no? Ya sea que haga un corte en un plano, y entonces nada más me quede trabajando con funciones con respecto de x, y tiene el mismo comportamiento, entonces f de x va a ser menor que cero. Yo corto en la otra dirección, va a tener exactamente el mismo comportamiento, y va a tener ahora que f de y es menor que cero también, es decir, todas las segundas derivadas son negativas. Y bueno, la derivada cruzada, que en este caso la tenemos al cuadrado, pues no sabemos muy bien cómo está comportando, pero podríamos intuir que es exactamente igual, ¿no? Entonces todas son menores que cero, y al hacer la multiplicación me queda positivo, no pasa nada. Pero ese es así muy, ¿cómo se llama? Muy esquemático ahorita nada más la explicación, por cómo es que se llama, cómo es que se genera este criterio, ¿no? Es así como podemos utilizar segundas derivadas de dos variables en este momento, ¿no? Hay unas demostraciones más formales. Aquí en el Classroom, perdón, les puse unos enlaces que les llamé interpretación del Hessiano. Ahí, por ejemplo, pueden ver un enlace de la Academia Khan. Se me hizo bastante bonito porque tiene gráficas, tiene gráficas en 3 dimensiones, en donde explican muy claramente esto. Hay otros recursos que veo aquí, si pueden ver el de recursos.salones virtuales. También se me hizo bastante interesante cómo hace la deducción, cómo les demuestra, ¿no? En particular creo que en la página 4, no, en la página 5. La página 5 empieza a hacer un poquito más de análisis y demuestra que tengo un poquito más, porque bueno, yo ya tengo esta definición que ya establecí, pero bueno, esa es mi definición de dónde sale, ¿no? Y obviamente de aquí, si se fijan, yo en algún punto la establezco como un determinante. ¿De dónde sale este determinante? Bueno, eso es lo que es un poquito más tardado de definir. Ahorita ya no quiero tampoco dedicar mucho más aquí a la demostración para que podamos ir a la parte aplicada. Pero chequen esos apuntes que les puse ahí. Les digo, el primero se me hicieron bien. Los otros dos están buenos, son un poquito más formales. Hay uno de la Facultad de Ciencias, si se fijan ahí. Y creo que de hecho están más completos, ¿no? En el sentido de que agarran desde las primeras, bueno, de la primera derivada en una dimensión, luego se van a segunda dimensión. Por ejemplo, el de las notas de la Facultad de Ciencias se van a la segunda dimensión. Ahí está el criterio del Hessiano establecido a través de Taylor, ¿no? Entonces, por eso les decía, por ejemplo, en este caso, que sí es importante que le echen un ojo a Taylor, que luego les pasaré las notas. Y luego tienen en tres variables, ¿no? Que eso lo quiero discutir más adelante. Les puse también, y ahí está en R4, ¿no? Esto está también bueno. Y se pueden echarle un ojo también a las notas de la Facultad de Ciencias, la página 6, está uno de 4 variables, nada más para que vean. Se puede hacer esto tan complejo como ustedes quieran, pero bueno, como sea ahorita nada más estamos dando un panorama general, ¿no? Bien, entonces, déjenme lo dejo hasta aquí y nada más les encargo que revisen esa interpretación del Hessiano. Ahorita también van a ver el Hessiano en 3 dimensiones, en 3 variables que les pongo ahí, pero bueno, ahorita llegamos a esta parte, ¿no? Bien, entonces tenemos que el Hessiano tiene que cumplirse estos criterios. Se fijan aquí siempre, bueno, ya los terminamos de repasar, ¿no? Para un máximo local es cuando la segunda derivada con respecto a x es menor que cero, y el Hessiano, se le llama el Hessiano, es mayor que cero, tiene un mínimo cuando la segunda con respecto de x es mayor que cero, y el Hessiano vuelve a ser positivo, va a tener un punto silla cuando el Hessiano directamente sea menor que cero. Ahí ya no necesitamos ver cómo están comportando las otras
parciales porque sabemos que en este caso van a tener comportamientos opuestos, ¿no? Nos basta con que el hessiano sea negativo para tener un punto silla y como siempre, si la segunda derivada nos da igual a 0, entonces el criterio no es concluyente y tendríamos que revisar otras situaciones, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí tenemos este hessiano que les digo que sí era importante que llegáramos a definirlo y estos criterios de segundas derivadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada, les pongo escrito exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, estamos evaluando en el punto. También eso va a ser importante. El hessiano se evalúa en un punto, igual que las segundas derivadas. Y queremos esos casos, ¿no? Donde sea negativo, donde sea positivo. Y ya, bueno, todo eso que hemos estado discutiendo, desde aquí se los pongo escrito, ¿no? Pues vámonos directamente a el ejemplo, ¿no? Para que veamos cómo es la aplicación. Por ejemplo, tenemos esta función y queremos determinar cuando tiene valores extremos locales. Y ahora sí con un criterio de segunda derivada, aparte del de la primera. Entonces, por ejemplo, de entrada ya saben, tenemos que primero encontrar dónde tiene puntos críticos. Entonces, tomamos las primeras derivadas de esta función. Entonces, me va a quedar y menos 2x menos 2, y eso tiene que estar igualado a 0. Hago la parcial con respecto de y también, me va a quedar x menos 2y menos 2, y eso es igual a 0. En este caso, obviamente, necesitamos que se cumplan las dos para que tengamos un punto crítico, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ya tenemos que salen combinadas las variables, ¿no? En este caso tenemos que resolver un sistema de ecuaciones tal cual, como ya lo vimos muy al inicio. En este caso, por ejemplo, lo más simple se me hizo, despejo el valor de y, lo sustituyo en el valor de la parcial con respecto de y, me queda entonces una función que depende de x nada más, y entonces yo ya puedo establecer que, bueno, resolviendo el sistema tal cual, me va a quedar que x es igual a y, que es igual a menos 2, ¿no? Nada más resuélvenlo con calmita. Y entonces tengo que el único punto crítico en este caso es el menos 2, menos 2. Todavía no sabemos qué naturaleza tiene, pero bueno, es lo que vamos a buscar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tengo esta primera derivada, las volvemos a derivar, ¿no? Derivo esto con respecto a x, me va a quedar menos 2, derivo esto con respecto de y, me va a quedar menos 2, y saco la derivada cruzada. Esta, por ejemplo, me puedo regresar a esto y sacar la derivada con respecto de y, me va a quedar un 1, ¿no? En este caso, bueno, se ve que no está cambiando, no depende del valor, del punto. Ahorita resolvemos uno un poquito más complejo. Pero entonces, evaluando en el punto, que, bueno, como les digo, en este caso no tiene sentido porque siempre es el mismo, pero sacamos el hessiano, menos 2, menos 2, menos 1, y eso me queda 3, que es mayor que 0. Entonces, yo tengo que el hessiano es mayor que 0, si puedo aplicar el criterio, y aparte tengo que la segunda derivada con respecto a x es menor que 0, ¿no? En ese caso, entonces voy a tener un máximo local en el punto menos 2, menos 2, que es esta curva que tenía aquí, ¿no? Si graficamos esa superficie, sería aquí, ¿no? El punto. Entonces, si fijan, en realidad está sencillo, ¿no? Es exactamente lo mismo que habíamos hecho para una variable en bueno, en 2 dimensiones considerando x, y. Ahora lo podemos hacer en 3 dimensiones para x, y, z, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, otro caso, ¿no? Nada más para ver bien cómo está comportando. En este caso, ahora, vamos a ver esta función. Vamos a calcular aplicar exactamente lo mismo. Por ejemplo, entonces, queremos ver dónde tiene un punto crítico, sacamos la primera derivada en x, la primera derivada en y, tenemos que resolver el sistema. Entonces, bueno, sustituyendo aquí, por ejemplo, de esta ecuación, yo puedo ver que x es igual a y, y de esta ecuación, entonces yo ya puedo sustituir el valor en esta ecuación, puedo sustituir el valor de y por x, la resuelvo, y me queda esta ecuación de aquí, ¿no? Que es lo que quería, lo que preguntaban hace rato, ¿no? Por ejemplo, en este caso me queda que tengo dos puntos críticos. El punto 0,0, es decir, cuando x es igual a 0, ya sabemos que y es igual a x, y cuando x es igual a 2, que en este caso por lo mismo tengo 2, ¿no? Estos son los dos puntos críticos que vamos a evaluar. Si sacamos segundas derivadas, entonces, ahí déjame lo subo tantito, donde tengo acá. Sacamos segundas derivadas, aquí derivo con respecto a x, de acá me va a quedar menos 6, derivo con respecto a y, la
bueno, la pasada, me va a quedar ahora sí una función que depende de la posición, ¿no? Que es lo que quería hace rato, cuando tenemos ahora sí una dependencia con respecto a una de las variables. Y sacamos la derivada cruzada, me queda 6, ¿no? De forma que ahora sustituyo directamente en el hessiano y me queda esta expresión, ¿no? Directamente el menos 6 por 6 me queda menos 36, menos 6 por menos 12 me queda 72 positivo, multiplicando a y, menos la derivada cruzada al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un poquito de álgebra y me queda de esta manera. Y entonces vemos que ahora sí depende del valor que le meta. Si le pongo el punto 0,0, obviamente entonces y es igual a 0 y el hessiano me queda negativo. Entonces, en el punto, en el origen, voy a tener un punto silla. Si meto, por ejemplo, ahora el 2, en este caso que llegue, meto el 2 y entonces ahora me va a dar que el hessiano es positivo. Tengo que el hessiano es positivo y que la segunda en X es negativo, entonces voy a tener dos casos como los tengo aquí, ¿no? En esta gráfica. Tengo el punto máximo en el punto máximo local o relativo en el 2,2 y tengo un punto silla aquí en el origen, ¿no? Son las combinaciones que podría tener. También podría tener un valor menos, pero bueno, son las cosas como se podría ver, ¿no? En este caso. Y bueno, si queremos calcular, por ejemplo, cuánto es el máximo que alcanza, pues podemos evaluarlo en ese punto, ¿no? En este caso, en el 2,2 va a tener un valor de 8, ¿no? Y quisiéramos nada más terminar de, ¿cómo se llama? De escribir la función, ¿no? Bien, entonces ahora aquí, por ejemplo, les vuelvo a dejar una tarea en verde, que es para que vayan ustedes revisando. Y por ejemplo, aquí les pido revisar el que les había puesto hessiano de 3 variables, para ver cómo se va a hacer la forma de ese hessiano, ¿no? En este caso, obviamente, tenemos que ver más casos, porque tenemos por lo menos con respecto a X, con respecto a Y, también vamos a tener con respecto a Z, ¿no? En este caso tenemos que utilizar un hessiano complementario. Definimos un hessiano como el que hemos visto hasta ahorita y un hessiano que incorpore todas las parciales con respecto a X, Y y Z, ¿no? Y este es el que vamos a resolver. Vamos a ver los criterios, ahí lo pueden ver con... En realidad creo que también en una de las... Eh, de, de las notas que les puse aquí en interpretación de hessiano viene unos problemas de 3 variables, pero ese me gustaría que lo revisaran para que pues no nos tardamos tanto aquí y vean cómo es el criterio, ¿no? En este caso, si es un poco más complejo, les digo, tenemos que utilizar un doble hessiano definido de diferente manera y que vean exactamente cuáles son los criterios ahí, ¿no? Cómo tiene que ser ese hessiano complementario, el H1 que le llegan a llamar, cómo tiene que ser el hessiano de 3 variables y cómo tiene que ser el criterio de segunda derivada aquí, ¿no? En este caso. Échenle un ojo. Y, por ejemplo, también me interesaría que revisaran este problema, porque luego son de las cosas más complejas. Y si lo resolvimos unos cuantos problemas de este estilo en Mate 1, bueno, desde entrada cuando estábamos planteando cómo se planteaba un problema matemático y cuando estuvimos resolviendo problemas de maximización, ¿no? Ahora vean, en este caso, por ejemplo, cómo lo podríamos resolver cuando tengo una caja, las otras veces siempre teníamos una caja con una sola variable, pero aquí ya lo podemos tomar más general, ¿no? Por ejemplo, una caja en donde cada uno de sus datos, de sus lados, perdón, sea diferente. Entonces tomen una caja en donde lo que queremos hacer es maximizar ese volumen, pero tenemos la restricción que solo podemos utilizar esto de aquí, ¿no? También lo podemos hacer de esta manera calculando una distancia. Queremos encontrar la distancia más corta desde este punto a este plano. Y ustedes ya saben cómo, lo que aquí es importante también esa parte, ¿no? Que vean cuál es la función, la que se quiere sacar el máximo o el mínimo en este caso, ¿no? En este caso, no queremos sacar el máximo mínimo al plano, queremos a la distancia, que ya saben ustedes cómo calcular la distancia de un punto a un plano, ¿no? O un plano que está compuesta por varios puntos con una cierta restricción, digamos, lo podemos tomar así, ¿no? Igual aquí, la caja, tenemos que maximizar el volumen, que depende de X, Y, Z, pero tenemos la restricción de que solo tenemos 12 metros cuadrados. Entonces ahí tenemos que considerar eso, el cartón que vamos a doblar de X por Y, igual a 12, cómo lo podemos tomar, ¿no? Obviamente nos van a quedar aquí dos variables y tenemos que ver cómo la resolvemos. Este es un caso particular. Luego, inténtenlo, sí es importante que lo veamos, porque cuando lleguemos a ver las restricciones, cómo podemos manejar, en realidad aquí estamos manejando restricciones. Por un lado estamos tomando la restricción del área de la caja que vamos a utilizar,
para construir esta caja. Y por otro lado, aquí tenemos la restricción de que queremos que sea el punto esté en el plano. Forzosamente tiene que estar en el plano y, bueno, o sea, de ese punto al plano, ¿no? Entonces, es otro estilo de restricción. Entonces, vamos a ver cuando estemos viendo este tipo de problemas, que en algunas ocasiones podemos malinterpretar la situación de cómo lo tomamos y nos conviene tomar otra forma más general cuando tomamos restricciones, ¿no? Pero bueno, inténtenlo nada más para que podamos hacer la comparación y de todos modos lo resolvemos al inicio de esta clase, nada más para que no nos quede dudas, pero sí, nada más para que recordemos todos cómo hacer estos problemas, ¿no? O veamos cómo hacerlos con dos variables. Bien, eso va a ser entonces cuando estemos trabajando, cuando tenemos la superficie sin ninguna restricción. Digo, sin ninguna acotamiento, no le estamos acotando, ¿no? Digo, para no confundir los términos. Ahora vamos a ver cómo lo tomamos cuando tengamos regiones cerradas. Como recordarán, igual, cuando decimos en una, digo, de lo que ya he platicado ahorita, cuando tenía una curva, aquí, por ejemplo, sin tomar restricciones, bueno, sin tomar un intervalo, pues yo podría establecer que este era un máximo y este era un mínimo, ¿no? Y ya, ahí queda. Pero si, por ejemplo, yo tomo un intervalo en particular, entonces cambiaba la cosa, ¿verdad? Yo tenía que buscar los puntos internos de la función, cómo estaba comportando, en este caso, por ejemplo, me quedaba con este, pero aparte evaluaba los extremos, ¿no? Aquí qué pasaba y aquí qué pasaba. En este caso, por ejemplo, en mi dibujo, yo podría decir que el mínimo no cambia, pero el máximo absoluto va a cambiar a este punto de acá. Aquí va a ser exactamente lo mismo, pero ahora lo tenemos que ver en dos dimensiones y diferentes regiones. Aquí no había de otra, ¿no? Era un intervalo cerrado y no había más, ¿no? Pero ya en dos dimensiones podemos tener diferentes regiones. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, nada más para establecer el teorema, la definición. Si es contiene en un intervalo cerrado, acotado en R2, ahorita lo vamos a dejar igual en R2, entonces vamos a decir que alcanza un máximo absoluto en un cierto punto. Ahí. Digo, aquí no importa cómo se esté comportando la superficie, siempre en un intervalo cerrado va a alcanzar un máximo absoluto y va a obtener un mínimo absoluto. Así sea en el peor de los casos, que los dos puntos estén en la frontera, pero siempre va a alcanzar el punto, ¿no? En este caso estamos tomando intervalo cerrado. Entonces, aquí lo que les pongo es que lo más fácil de hacer es igual una metodología como hicimos para cálculo de una variable. Primero evaluamos en una cierta región, luego en otra región, y luego hacemos la comparación, ¿no? Por ejemplo, aquí primero les digo, lo primero podríamos hacer es una lista con los puntos interiores. Los puntos interiores los vamos a obtener cuando las primeras derivadas sean iguales a 0, como siempre lo hemos hecho, ¿no? La segunda parte de la lista, o el complemento de esa lista, vamos a hacerlo con los puntos frontera que pudieran ser candidatos a ser un punto máximo o mínimo absoluto. Y luego el último punto, ya revisar todos los puntos de la lista, evaluar cuánto vale la función y revisar cuál es el mayor o el menor número, ¿no? Igualito como lo hacíamos en una variable. Entonces, como no hay mucho más que comentar en esta metodología, pues ya vamos directamente a hacer el ejercicio, ¿no? O el ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, esta superficie, pero ahora yo la quiero revisar en esta región, ¿no? Por ejemplo, aquí regresando a la figurita, yo tengo esta superficie que aquí yo podría pensar que tiene un máximo relativo o local. El problema es que yo lo estoy analizando solamente en este triángulo, ¿no? Ese triángulo, digo, sin hacer mucha escala aquí, porque bien, no sé bien cómo está el triangulito, pero a lo mejor yo lo quisiera revisar en esta región, ¿no? Este pedacito que tengo aquí es el pedacito que yo estoy poniendo aquí, ¿no? Y es a lo mejor ya como lo voy a ver, bueno, a ver si más o menos se entiende, cómo está observando aquí, ¿no? Obviamente estoy haciendo nada más como un corte de toda la región que había definido de este paraboloide, yo nada más voy a ver en el corte, ¿no? Y se nota que, por ejemplo, de la región, o bueno, no sé, digo, a lo mejor la perspectiva no me ayuda, pero parecería que este punto no está dentro de la región que voy a analizar, pero ahorita lo revisamos mejor analíticamente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me va a interesar, ¿no? Nada más en esta región estoy definiendo un triángulo, podríamos definir cualquier otra superficie, un círculo es un poquito más rápido de realizar, podría dibujar un cuadrado, un rectángulo, cualquier superficie que me interesa, ¿no? Pero bien, entonces vamos a analizar esta función
en una región que está definida por estas, de hecho, va a estar definida por estas curvas, x igual a 0, y y igual a 9 menos x, pero también me faltó considerar aquí cuando y es igual a 0, ¿no? Digo, nada más por completes, consideramos las tres. Entonces, estas tres líneas me está acotando la región. Y bien, entonces, como ya habíamos puesto nuestra metodología, vamos a encontrar primero todos los puntos internos que podrían ser candidato a ser un punto máximo o mínimo absoluto. Entonces, sacamos las derivadas con respecto a x, con respecto de y. Me queda, digo, esto vayan haciendo ahí con calmita para ya no estar subiendo y bajando. Aquí tengo 2 menos 2x, la primer parcial con respecto a x. Voy a tener con respecto a y 2 menos 2y igual a 0. Y entonces resolvemos el sistema de ecuaciones. Al resolver el sistema de ecuaciones me va a quedar el punto únicamente el 1,1. Si yo quiero empezar a hacer un poquito del punto 3 que habíamos establecido, pues yo podría de una vez evaluar la función en ese punto que encontré. Ese punto me dice que tiene un valor de 4, ¿no? La superficie ahí, ¿no? Bien, y ya son todos los puntos internos que pueden ser candidatos a ser máximo o mínimo absoluto, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con las fronteras. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver primero la frontera denotada por esta de aquí, ¿no? La línea que va de O, del origen, al punto A, ¿no? La línea que va del origen, del origen al punto A se cumple cuando y es igual a 0, ¿no? Entonces, tomamos esa consideración y la sustituimos, es decir, la función que tengo aquí la voy a tomar ahora, la función de x, 0. Aplico la definición que tengo de y, genero esta nueva función, que es la con la que voy a trabajar, y en esa nueva función tengo que ver cómo está comportando. Obviamente, si nos fijamos, como tengo aquí mi intervalo, entonces esto a lo más puede estar entre estos valores, ¿no? Entonces esos podrían ser puntos para ser candidatos a ser máximos, ¿no? Los extremos. Los extremos son un punto igual como hicimos cuando estábamos en una dimensión que hacíamos el intervalo y veíamos en los intervalos exactamente qué sucedía, ¿no? Aquí igual. Lo más que puede valer x es, o bueno, lo menos puede ser 0, lo más puede ser 9. Entonces vamos a evaluar en esos puntos ahorita para ver cómo se está comportando, ¿no? Y también tenemos que ver dentro de esta región si hay un candidato, ¿no? Un punto que esté como, bueno, un punto por aquí, ¿no? Dentro de la línea. Entonces, para esta función que tengo aquí, yo podría sacar también su derivada. En este caso, una derivada total, porque ya tengo una dependencia con respecto de x. Entonces, bueno, de lo que habíamos establecido aquí, de región, pues tengo que estos, que vale 2, y para este punto tengo este punto, que vale menos 61, son candidatos, ¿no? Digo, yo todavía no sé si se vaya a cumplir, pero son candidatos. Ahora, sacando la derivada, me queda esto de aquí, y se establece que se cumple cuando x es igual a 1, ¿no? Entonces tengo este otro punto, ¿no? Este me lo voy, nada más para que no se me pierdan. Tengo esos candidatos. Tengo este candidato que era mi candidato interno, completamente adentro del triangulito. Luego, de la base del triángulo me sale este candidato, me sale este candidato y me sale este candidato, ¿no? Son los puntos que llevo hasta ahorita en esta línea, ¿no? Con esta línea y adentro. Vamos a ver el siguiente segmento. A lo mejor ya nada por orden, ya llegué a este punto. Vamos a verlo sobre la diagonal, ¿no? La diagonal del triángulo. No, más fácil. Vámonos sobre bueno, más fácil y además por como lo tengo escrito aquí, vámonos ahí. Sobre esta línea vertical que es cuando x es igual a 0, ¿no? Entonces en este caso voy a tomar esta función, reescribiéndola ya me queda nada más su dependencia con respecto de y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a considerarla, entonces, ¿de dónde a dónde va? Que puede ser desde este punto hasta este punto, ¿verdad? No hay más valores que pueda tomar la variable y. Entonces, para la variable y, voy a tener, que puede ser también del 0, bueno, en este caso x es igual a 0 ya, ¿no? Puede ser del 0,0, que ya lo había considerado, pero bueno, lo vuelvo a considerar. Va a ser del 0,9, que va a ser otro valor ahora hasta arriba. Y también haciendo la derivada de esta función, resolviendo para cuando se haga 0, encontramos que también va a ser
este candidato, ¿no? Directamente sale de la derivación ese punto, ¿no? Aquí tengo algunos que a lo mejor voy a repetir, en algunos casos más que en otros. Por ejemplo, cuando considero un cuadrado, a lo mejor las aristas las voy a tomar 2 veces, pero las vamos nada más subrayando y ya luego tomamos nada más una vez las que tengamos, ¿no? Pero aquí nada más para que no me pierda. Entonces, bien, ya tenemos, bueno, primero consideramos esta región, ya consideramos esta región, nada más me falta ahora sí la de la diagonal, que se cumple cuando tengo esta definición de y. Hacemos exactamente lo mismo, yo tengo mi función, pero le aplico la definición de y, ¿no? Es decir, donde tenga y voy a poner 9 menos x. Directamente lo ponemos aquí, entonces me queda otra vez una función que solamente depende de x, pero que ya está considerando la restricción de estar sobre esa recta. Entonces, ya sé la sustitución, ahí hagan con calma la sustitución, me va a quedar esta función que tengo aquí. Esta función la voy a derivar, la derivo, me queda esto de aquí, quiero que se cumpla que es igual a 0, entonces me va a quedar que x es igual a 9 medios, de la definición que yo tenía de y, me va a quedar que y es igual también a 9 medios, ¿no? Entonces, otro candidato va a ser este de aquí. Ahí. Va a ser este de aquí y ya, ¿verdad? Ya no agarré de nuevo este punto y este punto porque este punto ya lo habíamos tomado, ¿no? Digo, en algunas ocasiones lo podemos repetir, pero de todos modos lo vamos a terminar por descartar porque exactamente ese mismo punto va a tener mismo valor cuando evalúe la función, ¿verdad? No tiene mucho sentido que lo haga si ya lo tengo bien presente, que ya lo considere, ¿no? Entonces voy a hacer la comparación entre todos los puntos que tengo, ¿no? Aquí, por ejemplo, déjenme lo pongo otro color. Bueno, este. Si se fijan, tengo aquí un 4, tengo aquí un 2, tengo aquí un menos 61, un 3, 2, menos 61, un 3 y un menos 41. Entonces, de todo esto se ve que este punto de aquí va a ser mi máximo absoluto en esa región, porque es el que tiene mayor valor. Y en este caso particular, voy a tener dos mínimos. Este punto que tiene un valor de menos 61 y este punto que tiene otra vez un valor de menos 61, ¿no? Los demás son puntos que más o menos quedan intermedios por ahí, ¿no? Entonces ya tendría el máximo, el máximo absoluto y los mínimos absolutos, que en este caso tengo dos, ¿no? Y fijan, en realidad nada más es sencillo, es un poquito tardado, les digo, cuando tengamos más lados que considerar. Digo, en un círculo, por ejemplo, es sencillo porque ¿cómo se llama? Toda la frontera la podemos considerar de un solo jalón, tomando la x cuadrada más y cuadrada, igual a lo que sea. Podemos considerar toda la frontera de un jalón. Pero cuando tenemos triángulos o cuadrados, pues sí tenemos que ir haciendo lado por lado para ver cómo se comporta, ¿no? Y luego ya nos hacemos el comparativo, igualito como hicimos para una variable, nada más ahora tenemos que considerar las dos variables que tenemos aquí, ¿no? Ahorita nada más pensándolo, para para X para X y Y, ¿no? O sea, una superficie en R3. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que les pongo aquí al final, que tengo que considerar todos estos valores, que son los que obtuve, y entonces el 4 me está diciendo dónde está el máximo, y el 61, menos 61 me está diciendo dónde están los mínimos, ¿no? En este caso. Bien, entonces ya para terminar el día de hoy, entonces aquí les pido igual otro problema en verde, inténtenlo también hacer, si no este también lo podemos, como en él podemos empezar el próximo miércoles, que terminen los máximos y mínimos absolutos de esta función, ¿no? Esta otra función ahora en este caso. Luego, ahora en la región rectangular definida por estos valores. Como les decía, en este caso tenemos que considerar más casos, ¿no? Cuando x va de 0 a 5, cuando estamos para x igual a 5 y y va de menos 3 a 3, y así nos vamos yendo para cada uno, ¿no? Más los puntos que puedan estar dentro del rectángulo, ¿no? Digamos, es un paso más, pues exactamente igual de sencillo en este aspecto, ¿no? Entonces inténtelo hacer, de todos modos, con este empezamos la siguiente clase. De este de aquí, si tienen alguna duda, bueno, eso lo voy a, de todos modos, a retomar después, pero si tienen alguna duda, pues lo podemos revisar. Pero les digo, de todos modos lo revisamos despuesito porque quiero ver cuando tomemos restricciones. Bueno.
Bueno, eso, digamos, sería todo lo de que quería revisar el día de hoy. Déjenme rápidamente, veo la tarea 7. Digo, nada más para que le echen un ojo, sí, inténtelo. Digo, nada más como para que vayan viendo cómo se resolvía. Si quieren entregarla, estaría muy bien, va a ser puntos extra. Y esta se va a entregar hasta, bueno, aquí les pongo que la entreguen el 23 para que no se les haga bolas porque, digo, yo quisiera ya no hacer más cosas en septiembre, por lo menos que tengan este periodo, por lo menos de mi parte, un poco de vacaciones. Entonces pensaba que se podía entregar el 23, aunque yo sé que esta semana ya no nos vemos y son más bien de inscripciones y bueno, ese tipo de cosas. Y la tarea 8, que también va a ser una tarea que no va a ser obligatoria, nada más para que la revisen, que le entregaban el 30 y bueno, el 30 ya sería que, bueno, los que lleven mate conmigo, nos veríamos ese día nada más para discutir un poquito sobre estas cosas que hayan quedado pendientes, sobre otras cosas, por ejemplo, de Taylor, que también les voy a publicar el 23, nada más para que lo revisen, y platicar cómo vamos a iniciar ya el 20 de septiembre, ¿no? El trabajo, los que estén por ahí, ¿no? Pero bueno, échenle un ojo, también inténtenlo, si tienen dudas, me preguntan, lo pueden hacer. En realidad, muchos de los problemas son cosas que ya habíamos visto. El problema 5 es el único que podría ser un problema más de esto que estamos viendo de máximos y mínimos. Lo otro es un poquito más de los otros problemas, ¿no? Pero revísenlo sí, para cualquier duda que puedan tener. Y si no hay duda de lo que vimos el día de hoy, pues ya serían libres por hoy y nos vemos el próximo miércoles. Sale, nos vemos, hasta luego. Sale de nada, hasta luego.